Buenos días, mi nombre es Gloria Vivas. Continuando con la línea del tiempo de la edad contemporánea, yo les voy a exponer sobre la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, el estructuralismo, Guerra Fría, la creación de la ONU y creación de la OTAN. La guerra civil comenzó cuando gran parte del ejército español, asentado en Marruecos junto a con generales dirigidos por el general Francisco Franco, se levantaron en contra del gobierno republicano, democráticamente elegido y gobernado por Manuel Azaña. La lealtad nunca estuvo clara durante el conflicto. Los republicanos estaban organizados por obreros, campesinos del gobierno español, grupos armados, comunistas, anarquistas y socialistas, mientras los nacionalistas tenían el apoyo de los rebeldes, los terratenientes y la Iglesia Católica. Esta guerra resultó ser muy sangrienta, ambas partes no eran desiguales. Los nacionalistas estaban mejor organizados y recibieron ayuda material de Alemania, mientras que los republicanos estaban divididos en conflictos internos entre las filas comunistas, anarquistas y socialistas. Con la victoria de General Franco marcó el inicio de una dictadura de 40 años en España. Bajo el régimen de Franco, España sufrió el aislamiento internacional. En 1945 fue aceptada como miembro de las Naciones Unidas. Y en 1970 el general Franco nombró al príncipe Carlos I como sucesor y futuro rey de España. Tras la muerte del dictador, el príncipe Carlos fue coronado rey y se volvió a crear la democracia en España. Como segundo punto, la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Fue un conflicto que estalló en Europa en el año 1939 entre la federación denominada Eje, formada por Alemania, Italia, Japón y las potencias aliadas por Francia, Gran Bretaña y el antiguo Imperio Ruso. Esta contienda concluyó en el año 1945, el cual originó la derrota de Alemania, Italia y Japón. A su vez trajo consecuencias devastadoras, no solo para los países conflictivos, sino para toda la humanidad. Al finalizar la guerra, Alemania fue derrotada y se le culpó únicamente a ella las consecuencias de la guerra, así quedó impreso en el Tratado de Versalles, que tenía como objetivo ser un tratado de paz y evitar futuros conflictos armados entre naciones. Sin embargo, este tratado fue muy humillante para Alemania, debido a que se le fueron impuestas grandes indemnizaciones de guerra e imputado gran parte de su territorio. El Tratado de Versalles, en vez de ser un tratado de paz, más bien parecía un tratado de guerra. Levi Strauss. Levi Strauss fue un antropólogo francés considerado el creador de la corriente teórica antropología cultural, la cual es un sistema para visualizar los fenómenos sociales para que no se les traten como sucesos sino como signos. En su obra estudia la estructura de las ciencias humanas, además de la influencia de esculturas, esquemas lingüísticos, determinando los patrones de comportamiento humano, logrando así avances científicos en el análisis de la evolución de diferentes sociedades. El estructuralismo es una disciplina de las ciencias humanas en el cual ayuda a analizar el lenguaje en términos, no hace referencia a ninguna ideología política. Se encarga de estudiar el entorno en el cual pertenece y hace relación dentro de ese mismo grupo, adquiriendo las costumbres, tanto de una civilización grande o pequeña, según sea el caso. La teoría antropológica de Strauss ha sido criticada, así como la imagen del ser humano, por numerosos autores, y a su vez ha sido superada en partes, pero sin duda es uno de los pensadores más profundos y originales del siglo XX, cuya obra encierra la esperanza, el horror, vacíos y angustias, de una época donde el ser humano ha perdido la inocencia. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se llamó Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, por temor a una escala nuclear. Tuvo muchos conflictos internos como las guerras de Vietnam y Corea. Las causas de la guerra fueron que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista en todo el mundo, y esto alarmó a los americanos, ya que ellos no estaban de acuerdo. Adquirieron armas atómicas y alertó a los soviéticos. Ambos países tenían un ataque nuclear. Las consecuencias que trajo la Guerra Fría. Los países acumularon armas atómicas y misiles.
Se formaron bloqueos militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. En los Estados Unidos se convirtió en uno de los países más potentes del mundo. Se derrumbó el comunismo. Creación de la ONU. La Organización de Naciones Unidas surge a consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el cual pusieron en evidencia crear una organización que velara por la paz mundial. El pacto de esta Sociedad de Naciones Unidas fue aprobada como parte de los tratados de paz que pusieron fin a la guerra. Esta sociedad fue firmada el 10 de enero de 1920. Este proyecto estaba colmado de buenas intenciones que impulsaban sus movimientos a disminuir los conflictos y apoyar la paz. El nombre de Naciones Unidas fue puesto por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Fue utilizada por primera vez en enero de 1942, en plena Guerra Mundial, donde todos los países firmantes se comprometieron a permanecer juntos contra las potencias del eje. Los tratados más importantes de las Naciones Unidas son evitar que las guerras de las siguientes generaciones, defender los derechos humanos, trabajar por el proceso social y elevar el nivel de vida. Los propósitos: ejercer tolerancia y respeto y mantener la paz, la seguridad internacional. Creación de la OTAN. La Organización de Tratados del Atlántico Norte, o Alianza Atlántica, fue creada el 4 de abril de 1949 por 12 países: Bélgica, Canadá, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido. Fue la consecuencia del bloqueo soviético de Berlín tras la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948, el Congreso estadounidense aprobó la resolución Vandenberg, el cual permitía al gobierno establecer alianzas en tiempos de paz. Entre los puntos de acuerdo de la OTAN, resalta que en caso de agresión contra un Estado miembro, sus miembros están comprometidos a tomar las medidas necesarias, incluyendo el empleo de la Fuerza Armada, restablecer y garantizar la región. Tras la Guerra de Corea, se creó una estructura militar permanente. Su objetivo fue crear un marco político-militar para combatir las amenazas del peligro con el comunismo o potencias emergentes asiáticas. En la actualidad, 28 países conforman la OTAN.